Aprovechamos este momento para saludar a todos los amigos y hermanos que siempre están allí del otro lado compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. El viernes pasado hemos dado comienzo a las bienaventuranzas y vamos a compartir la palabra de Dios que la encontramos en Mateo, el Evangelio del Rey. En el capítulo 5 vamos a estar leyendo la palabra. Que Dios pueda bendecir a cada hermano, a cada amigo que siempre nos acompaña a través de la internet, a través de nuestra página que es Guerreros Cristianos. Dice así la palabra de Dios, el sermón del monte o de la montaña, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén a la palabra de Dios. Vemos aquí al Señor Jesucristo enseñar sobre la bienaventuranza. La palabra dice que él estaba viendo a la multitud y abriendo su boca, dice la palabra, él les enseñaba sobre las bienaventuranzas. Ahora bien, ¿qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son las enseñanzas que Jesús nos dio en el sermón de la montaña o el sermón del monte. Esta nos muestra el camino a la felicidad. Son una expresión que se refiere a un gozo profundo del alma. Ser bienaventurado significa ser feliz, una persona alegre que vive en Dios y por Dios. Ahora, dijimos que el viernes pasado el hermano Ramón Portillo estuvo predicando sobre los pobres en espíritu. Esa fue la primera parte, la primera bienaventuranza. Ser pobre en espíritu consiste en reconocer nuestra insignificancia frente a un Dios a un nivel muy personal. La segunda bienaventuranza, que es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, es acerca del dolor por el pecado y sus diferentes efectos devastadores. Estas dos bienaventuranzas van preparando el panorama para la tercera bienaventuranza. Esto tiene que ver con manso o mansedumbre. Ahora, si nosotros vamos a Gálatas, en el capítulo 5, esos dos versículos hermosos que nos habla el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y el versículo 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Ahora, nosotros recibimos el fruto del Espíritu cuando
aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos va perfeccionando a través de su Espíritu. Y nos va dando la perfección para llegar a ser un cristiano con estos frutos, que son muy importantes para nuestra carrera como cristianos. Por eso Jesús dice, bienaventurados los mansos. Ahora bien, la palabra griega praus, que significa mansedumbre. Y sabe que esto no significa porque usted sea manso. La palabra no significa tener un espíritu. Significa tener un espíritu, apacible, con un dominio propio. La palabra manso significa tener un espíritu apacible, con un dominio propio. Y eso se recibe de Dios. Hemos leído en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, donde allí empezamos a recibir los frutos, como decíamos antes. En Mateo capítulo 11 y los versículos 28 y 29, allí Jesús está hablando de venir a Él. Pero el versículo 29 Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Vio? En la Biblia ser manso no significa ser débil. No, de ninguna manera. Ser manso, la mansedumbre, ser una persona mansa, tiene una fuerza del interior, una gran fuerza en el interior. Por eso el Señor nos enseña a que como Él es manso y humilde de corazón. Ahora, ser manso nos ayuda a tratar con respeto. En Tito vamos a estar compartiendo carta del apóstol a Tito. Allí nos habla la palabra de Dios de cómo debemos tratar con las personas. No es fácil tratar con las personas, solamente si tenemos la mansedumbre que Dios nos ha dado. En Tito capítulo 3, versículo 2, dice así la palabra de Dios, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Allí la palabra de Dios nos dice que nos habla sobre los frutos del Espíritu. Y dice, la Escritura dice que a nadie debemos difamar, que no seamos pendencieros, que seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para con todos. Y cuando la Biblia habla de hombres, está hablando de la mujer y del varón.
Y nosotros debemos mostrar ese respeto como hijos de Dios, como cristianos, aunque nos difamen, dice la palabra de Dios. Debemos responder con mansedumbre. Con mansedumbre. Aunque digan cosas contra nosotros, a veces tenemos que soportar. Pero si tenemos este fruto del Espíritu Santo, que es ser manso, lo podemos hacer. Sino a ser amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y dice más, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de los deseos de la carne, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y así nos empieza a nombrar en los versos siguientes lo maravilloso que Dios hizo a nuestro favor. En otro tiempo éramos así. Estábamos bajo ira. Cualquier cosa que nos decíamos, ya nos enojábamos. Y terminamos peleando por ahí. Pero gracias a Dios que hemos conocido a Jesús, y Él quiere que seamos manso y humilde de corazón. Cuesta a veces, ¿no? Pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Es hermoso hablar de estas cosas que Jesús nos enseña. Hemos dicho que nos ayuda a tratar con los demás con respeto. Tercero, muestra el carácter de Dios en nosotros. Colosenses capítulo 3 vamos a estar buscando en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 y el verso 12 al 13 vamos a estar compartiendo. Dice, aquí nos habla de la vida antigua y la nueva. Pero vamos a leer estos versículos de Colosenses 3, versículo 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuevamente está hablando de los frutos del Espíritu Santo el apóstol. Que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Santo, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y de paciencia. Soportándonos, dice más abajo, los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando nos armamos del fruto del Espíritu Santo, podemos perdonar, podemos amar, podemos, como dice la palabra de Dios, perdonar. Si alguno tiene queja con otro, dice, contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar.
Qué hermosas palabras las de Jesús. Qué enseñanza. Ser manso no es cualquier palabra, ¿no? Porque ser manso abarca muchas cosas. Ahí entra la paciencia, que cuesta, ¿no? El amor. Pero gracias a Dios, que Dios nos ha dado el Espíritu para poder comprender el carácter de Dios en nosotros. Si nosotros hacemos esto, estamos demostrando el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó, Él nos perdonó, Él es misericordioso con nosotros, a pesar que nosotros somos pecadores, somos personas malas, le fallamos a Dios, pero sin embargo, Dios nos ama. Y Él quiere que nos vistamos como escogidos de Dios. Qué bueno es eso. Muestra el carácter de Dios en nosotros. Cuarto paso. El sabio de verdad es manso. Vamos a Santiago. Santiago, hermano de Jesucristo, un apóstol que no se había convertido cuando el Señor estaba. Él se convirtió después y fue un gran hombre de Dios. Dice la palabra Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hay una pregunta que hace Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si somos sabios y entendido, tenemos que mostrar por nuestras obras la buena conducta. Nos habla aquí que tenemos que andar en amor. Tenemos que amar a nuestros hermanos, aquellos que nos fallan, aquellos que se equivocan. Debemos ser sabios y entendidos. Y debemos mostrar por la buena conducta nuestras obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, dice más, en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí Santiago nos deja el mismo ejemplo, ¿no? De ser sabios, de ser entendidos,
demostrar por nuestra conducta. Pero a veces nos queremos dejarnos corregir, porque el viejo hombre quiere pero gracias a Dios que está la palabra de Dios que nos corrige, está su palabra, porque dice Santiago que la sabiduría que desciende de lo alto, porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. No es, sino que es de el enemigo, el adversario, que quiere engañarnos. Es diabólica, dice. Pero la que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Ahí está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y está la mansedumbre, ser manso. Ser manso es algo maravilloso. El sabio de verdad es manso. Cuando entendemos estas cosas, cuando nos vestimos como escogido de Dios. Ser manso también nos ayuda a enfrentar el odio, la injusticia. Y en Lucas capítulo 6, verso 27, allí nos habla del amor hacia nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, verso 27 al 31. Pero a vosotros que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y el que te hiera en la mejilla, presentale también la otra, y el que te quiera, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El amor hacia los enemigos. Pero Jesús nos habla aquí a enfrentar. Hemos dicho que ser manso tiene una fuerza interior y necesitamos esa fuerza interior para poder enfrentar muchas situaciones en la vida. Porque si no tenemos mansedumbre, ¿cómo podemos enfrentar al que está enojado contigo? Aquí el Señor Jesucristo dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiera la mejilla, presentale también la otra. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Lo haría usted? ¿Sabe que Jesús, cuando fue a la cruz, Él dice la palabra que Él no abrió su boca? De aquellos injuriadores, de aquellos que le escupían, de aquellos que le pegaban, Él siguió adelante. Porque hemos leído que Él dice,
Él nos dice a nosotros que seamos manso y humilde de corazón. Y cuando nos dicen algo, cuando nos maldicen, cuando nos dicen cosas por ser cristianos o evangélicos, ¿tenemos el espíritu de mansedumbre? Solamente queremos ahí, el viejo hombre quiere salir. Pero gracias a Dios que podamos aprender sobre este tema tan importante. Ser manso. Ser manso, punto 6, es parte de nuestro llamado. Vamos a Pedro. El apóstol Pedro, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, la iglesia estaba pasando un momento muy difícil en las persecuciones, pero Pedro le dice aquí en el capítulo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Qué bueno. Ser manso es parte de nuestro llamado. Y aquí Pedro dice que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Y no solamente para que heredásemos bendición, sino también que bendecir a los demás. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Él dice por lo contrario. Y una pregunta en esta noche: ¿usted bendice a su vecino? ¿Bendice a su amigo? ¿O simplemente está pagando mal por mal? Pero qué bueno que en esta noche Dios nos está enseñando a través de su palabra. Cuando en Números capítulo 12, versículo 3, allí nos habla de Moisés, nos habla de Aarón y María. Aarón era sacerdote y María era profetisa. Y ellos habían murmurado contra Moisés, Aarón y María. Porque Moisés había tomado mujer cusita, dice la palabra de Dios, una mujer etíope. Y ahí empezaron a murmurar. ¿Acaso Dios no se nos aparece a nosotros? Decía. Y se enojó Dios con ellos. Y dice la palabra, dice el mismo Dios. Vamos a compartir en Números, en el capítulo 12, verso 3. Esta palabra de Dios que trajo consecuencias por esa murmuración. La consecuencia que trajo por esa murmuración es que María quedó leprosa. Quedó leprosa. Y lo que Dios dice sobre su siervo, sobre Moisés, dice el verso 3, dice, de Números 12, dice,
Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquel varón, Moisés, Dios dice que era el hombre más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. La consecuencia que trajo la murmuración aquella, por murmurar. Pero Dios dijo que Moisés era el hombre más manso que todos los hombres que había en la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán consolación. Y ya para ir cerrando, en el Salmo 37, el verso 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Jesús dijo: sé manso y humilde de corazón. En esta noche espero que Dios haya bendecido tu vida. Y qué importante es poder recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Recibir a Cristo en nuestro corazón y que Él nos dé, a través del Espíritu Santo, esos frutos que entre ellos está la mansedumbre que en esta noche hemos hablado. Tal vez eres una persona que diga: yo no soy mansa, soy un poquito chispa, yo que se dice por ahí, pero en esta noche está Cristo aquí para bendecir tu vida. Él tiene promesas para ti y para mí, para los que le temen al Señor, para los que le esperan a Él. Esas promesas de Dios, abundancia de paz, abundancia de misericordia y de vida eterna. Vamos a orar en esta noche.